Bien. Bueno, muy buenas tardes, chicos y chicas. Espero que estén muy bien. Estamos en la clase número 5 y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los determinantes. Bueno, aquí tenemos algunos conceptos, como están ahí en pantalla, pero veamos la distribución que tengo por acá. Dice que, bueno, vamos a hablar de determinantes y dentro de eso, porque yo pensé que lo apunté, pero es la definición, lo que habla de la definición de un menor y los cofactores y el desarrollo de un determinante. Eso del desarrollo de un determinante, en algunos textos se le conoce como extensión de Laplace, pero bueno, les comento, era por cualquier situación adherente que aparezca por ahí en algún libro o un artículo. Bueno, muy bien. Entonces, esta semana, chiquillos, según el cronograma, tenemos que ver o hay que estudiar todos estos conceptos y esos resultados sobre determinantes e inversas. De aquí les voy a generar entonces posiblemente una tarea. Puede ser, como les digo, voy a ver cómo lo hago. Un video, ¿verdad? Donde cada uno de ustedes, ojalá en parejas, esa es la premisa, genere un video donde los vea explicando cómo se llame un tema. Puede ser, hay algunas veces que funciona, por ejemplo, con una cámara haciendo el ejercicio. ¿Y por qué lo hago de esta manera? Bueno, pues en virtualidad, yo quiero ver que de verdad lo están haciendo, de que de verdad lo están comprendiendo. Y lo pongo en parejas, pues como para que también haya un elemento ahí ¿cómo se llama? De ayuda, de colaboración. Entonces, hay muchas herramientas como OBS, también está Clipchamp, que ya pues lo tiene Windows, también está en Internet. Entonces, lo he usado personalmente y que les puede ayudar a editar el video o hacer pausas, ¿verdad? Pueden grabarse también con el celular, pero yo ocupo, ¿verdad? Eso es muy importante, ocupo que salgan ustedes, ¿verdad? Entonces, les adelanto un poquito porque posiblemente si fuera un video lo que diseñe para esta actividad, sí me interesa eso. ¿Por qué la razón? Pues yo ocupo saber que están aprendiendo, que están demostrando virtualmente la manera de entender que están haciendo bien las cosas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Así yo no me preocupo porque tal vez en un documento escrito, uno no sabe si de verdad lo copiaron, la verdad. Lo copiaron, si le pidieron a un profe, entonces yo ocupo que de verdad demuestren que están haciendo eso. Entonces, al menos la premisa es esa para la otra semana, entonces para que quede para efectos del video. Antes de seguir, no sé si tienen dudas sobre esto, sobre esta actividad que les voy a pedir la otra semana. Profe, una consulta. Dígame. O sea, la actividad aún no la deja, digamos, la otra semana, o sea, se entregaría la otra semana. O sea, es que no entiendo como cuándo sería la fecha de entrega. Sí, yo posiblemente la diseñe para esta semana, esa es la fe, y sería entregar como para el lunes de la otra semana, más o menos. Entonces, el lunes de la otra semana no, de la que sigue. Entonces, la idea es que si yo les informo, pues que ustedes tengan 8 días para entregar el video, para hacerlo en el momento que ustedes quieran. Más o menos como manejamos los Khan acá, para que me entendas. Ah, Entonces, ok, perfecto. sí, entonces como que yo les informo esta semana, les doy como la rúbrica, ¿verdad? Si me da tiempo, les pido el video. Si no me da tiempo, seguro les pido hacer algo escrito. No me gusta, pero bueno, ahí tengo que pedirles ya algo sobre esto, porque en los temas independientes, lo primero que aparece es sobre inversas. Y de inversas, el desarrollo por cofactores, que es esto que vamos a ver esta semana, pues no se ve, pero se los voy a evaluar, ¿verdad? O sea, no se ve, o la idea es que no se ve para examen, ¿verdad? Según entendí en la cátedra, pero obviamente se ocupa evaluar. Esa fue la premisa que se implementó. Muy bien, no sé si tienen dudas, alguna otra duda para que quede para efectos del video. Roberto, ¿usted tiene dudas, Roberto? No. No, profe. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Entonces, repito, voy a ver si me da chance, les voy a dar, apenas pueda una rúbrica, si puedo hoy, genial hoy, del video que tienen que hacer. Se los voy a pedir en parejas. Si por alguna circunstancia no pueden, lo hacen individual. Esto lo calificaría el asistente, muy importante, porque el asistente me dice que no está trabajando, entonces lo vamos a poner a trabajar. Y un videito chiquito, miren, chiquillos, 3 minutos, 4 minutos. Si no me diera tiempo por la rúbrica, entonces les voy a pedir algo que me entreguen igual en parejas, ¿verdad? Y por escrito. Entonces ahí les estoy apenas avisando de esta clase que vamos a hacer. Bueno. Veamos a ver entonces, chiquillos, qué es lo que nos toca el día de hoy.
Parece que hoy vamos a hablar sobre los determinantes. De hecho, ya la clase previa, si recordarán algunos, yo les dije que el determinante era eso, era algo que determina alguna situación, algún concepto o alguna condición sobre las matrices que estábamos estudiando. Entonces recordarán por ejemplo, vimos que si yo tengo una matriz A, B, C, D, vimos que en la clase pasada que la inversa de esta matriz era 1 entre, y recuerden que aquí venía algo en el denominador. Ustedes dirán, oh, no me acuerdo, bueno, no importa. Teníamos que hacer A por D menos B por C. Y yo les decía que esta condición, ese denominador tenía que ser diferente de cero. Y por aquí teníamos una fórmula para la inversa. Entonces, recordamos cuál era la fórmula de la inversa de esta matriz. Era A por D menos B por C. Y colocábamos aquí, ¿se acuerdan? Le damos vuelta a sus elementos, el D con el A, y poníamos el B y el C, pero le colocábamos signos contrarios. Si más no me equivoco, ¿verdad? Y cualquier cosa ustedes, para efectos del video, me corrigen. Entonces, chiquillos, el detalle es que este denominador, eso se conoce como un determinante. ¿Y por qué un determinante? Porque para yo poder hablar de inversas, ocupo que este sea diferente de cero. Entonces, esta premisa de esta condición genera todo este concepto del día de hoy, lo que es un determinante, que en primera instancia lo vamos a usar para saber cuándo una matriz puede ser invertible. Entonces, para que más o menos entiendan por qué hablamos de este tema. Entonces, por acá, ustedes están viendo que a nivel más general, yo puedo definir los determinantes como una función que va del mundo de las matrices, en este caso son las de 2 por 2, lo podemos hacer para n por n, pero son matrices cuadradas. Y vean que yo asigno a esta matriz un número real. La notación que usamos es esta, bueno, es una de las posibles notaciones, y observen que es A por D menos B por C, que fue lo que habíamos ya hecho la clase pasada. Es multiplicar este diagonal y restarle la multiplicación de los elementos de esa otra diagonal. Como les digo, hay varias notaciones. Una D mayúscula con la A, entre barras una A, escribir det de A, o escribir esta que está acá. Entonces, cualquiera de esas opciones, yo me voy a referir a lo que es un determinante. Muy bien, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo al respecto. ¿Qué pasa entonces, chiquillos y chiquillas, si yo les digo a ustedes, miren, yo quiero encontrar el determinante de esta matriz? Observen que estoy usando unas barras verticales. Entonces, lo que quiero es que me digan es cómo se calcula, cómo se procede. Díganle ahí en el grupo de Telegram a Oscar que sí, que ya empezó la clase. Es que cuando les avise, si no les aviso es a las 5, pero si les escribo 5 y 10, ¿verdad? Que es lo que manejo a veces un viernes, por ejemplo, entonces, ahí yo les aviso. Bueno, chiquillos, ¿quién quiere calcular ese determinante? ¿Cómo es la regla entonces? ¿Cómo se calcularía ese determinante? Por Calculando. 8 menos 7 por 6. Ay, muy bien. 5 por 8 menos 7 por 6. 7 por 6. Bueno, 5 por 8 nos da 40 y 7 por 6, 42. Dice que este número pues nos da menos 2 y la regla dice que como es diferente de cero, sabemos que ya, ¿verdad? Aunque no les haya hablado de la inversa propiamente, pues sabemos que la matriz, esto lo que nos dice en otro modo, en otro contexto, es que si yo saco la matriz inversa, ya yo sé que es 1 entre menos 2 por, vamos a ver. Recuerden que era 8 y 5 se cambiaban y luego dejaba 6 y 7, pero negativos. Entonces ya conozco la inversa. Vean qué importante. Entonces para que hagan una aplicación inmediata. Muy bien. Otro ejemplo, chiquillos. Vamos a hacer aquí 5 por 1 y aquí vamos a colocar 1 por 5. Muy bien. ¿Cuál será el determinante de esta carajada, chiquillos? ¿Alguno que me ayude a calcularlo? No tengan miedo. Si no se acuerdan, pues estamos Si no aprendiendo. estoy mal, sería 0. Ajá, hiciste 5 por 1, por ¿verdad? Menos 1 por Es 5. correcto. Muy bien, da 0. Oh, por Dios. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa si da 0? No tiene inversa.
Tiene inversa. Ay, es muy triste, ¿verdad? Sí, en efecto, quiere decir que si yo pido la inversa a esta matriz, tendría que hacer 1 entre 0, pero esto es prohibido, ¿verdad? Esto es prohibido, vean, una carita muerta ahí. Entonces, vean qué importante, si el determinante da 0, a la hora de definir la inversa en matrices de 2 por 2, hay un 1 entre 0 y ya, no hay inversa. Entonces, de hecho, eso es un corolario que vamos a ver, o un teorema. Ahí lo vamos a hacer de camino. Que si el determinante vale 0, pues no podemos hacer nada. Característica importante, chiquillos. ¿Qué pueden observar ustedes? Vamos a marcarlo para ir estudiando propiedades. ¿Qué observan ustedes con respecto a esas dos columnas? ¿Cómo son? De 2 por 2. Ajá, ajá. Pero si lo veo por columnas separadas, ¿cómo sería la columna 1 con respecto a la columna 2? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Son distintas? Bueno, ya lo repetí. Ah, son iguales. Muy bien. Entonces vamos a colocarle aquí una nubecita. Ojo, columnas iguales. Ok, entonces pareciera, y todavía no está demostrado, bueno, y lo vamos a demostrar, pero que si las columnas son iguales en una matriz, o vamos a ver, también sirve con filas, si las filas son iguales, el determinante se nos hace 0. Veamos otro ejemplo, chiquillos. ¿Qué pasa si yo les pongo, por ejemplo, aquí, este, vamos a poner aquí 2 ceros y pongo 5 y 3? Muy bien. ¿Qué pasa si yo calculo ese determinante? Va a ser Da 0. 0. Da 0 y esto también es muy triste, ¿verdad? Entonces quiere decir que no hay matriz inversa. Pero, ¿cuál es la característica ahora? Marquémosla. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué tenemos ahí presentes? Una fila Tengo 9. una fila de ceros. Se Ajá, está bueno, multiplicando por 0 también. exactamente. Pero ahí el compañero, ¿verdad? El primero que habló, no sé quién fue, dice algo muy importante. Hay una fila o una columna con ceros. Una fila de ceros. Vean, todo eso son cosas que son importantes observando. Yo sé que el determinante 2 por 2 es muy fácil, pero quiero que le presten atención porque eso va a incidir luego en los ejercicios. Entonces, para que le presten atención. Muy bien, voy a hacer una cosa más. Supongamos, chiquillos, que yo aquí tengo 5, 2, 4 y 3. Y vamos a hacer esto. Vamos a hacer esta operación. Voy a hacer, miren, voy a inventármela. 2 veces la fila 1 y le sumo la fila 2. Miren, ¿cuánto me da si yo hiciera esa operación? 2 veces la fila 1 más la fila 2. Observen que la fila 1 no le pasa nada, pero si hacemos ese tratamiento para la fila 2, ¿qué resultado obtendríamos? Por ejemplo, en la fila 2. Para que ustedes lo piensen ahí, me digan. Ay, me dice una compañerita que está en sala de espera, qué pecado. Ah, no, dice que está enferma. Ay, perdón. Bueno, no importa. Bueno, vean que ahí, recuerden las operaciones de fila. 2 por 5, 10 y le sumo 4, me daría, ay, me pasé, perdón, chiquillos. 2 por 5, 10, ¿verdad? 2 por 5, 10 y le sumo 4, me da 14. Y vean que 2 por 2 son 4 y le sumo 3, me daría 7. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿para qué rayos está haciendo esto el profe? Entonces veámoslo así. ¿Cuál sería el determinante de esta matriz? De esta que está aquí, de la primera, chiquillos. Ustedes son muy cargas. Entonces ahí los espero. Mi amor, no puedo poner la tablet aquí, no me dejas escuchar. A la pucha. Ahí está Erika. Erika, te voy a mutar. Ay, perdón. Ya sabemos qué pasó en casa. No la regañe. Bueno, no regaña a nadie. Entonces, 5 por 3. Recuerden que aquí nos daría 15, ¿verdad? Y 4 por 2 daría 8. Chiquillos, ¿y 15 menos 8? ¿Cuánto nos da? 7.
7, ¿verdad? Ah, ok, muy bien. Muy bien, ahora, ¿cuánto da este determinante? Vamos a ver, 5 por 7 son 35 y 14 le quito 2 son 28. Y 35 le quito 28, chiquillos. Ahí me escribieron por el chat. Igual 7. 7. No se preocupe, Erika. Era Erika. No se preocupe. Bueno, no sé, alguien me escribió ahí. Muy bien, 7. Entonces, quiero que observen que en este caso, cuando yo aplico el pivoteo, los determinantes se preservan. Y vean qué importante. A pesar de que yo no les haya hablado de este tipo de propiedades, vean que son características importantes. Entonces, el pivoteo, vamos a poner aquí en rojo, ¿verdad? Esta cualidad. Pivoteo, ¿verdad? Pivoteo preserva el determinante. Entonces, todos estos tres ejemplitos que les he puesto, no solamente es porque el determinante sale por algo, sino que además son algunas propiedades como intrínsecas a la hora de definirlo como lo teníamos al principio. Muy bien, ¿dudas hasta acá, chiquillos? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, entonces no Profe, pasa nada. Ajá, dígame. ¿cómo sería el pivoteo? ¿Preserva o conserva el determinante? Es Sí, conserva el determinante. Sí, lo correcto es como preserva el valor del determinante o conserva, es sinónimo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, usted se puede inventar cualquier operación 5 veces fila uno, bueno, si existen las filas más otra fila y el resultado a la hora de calcular los determinantes van a ser iguales. Entonces, es muy interesante para ciertas propiedades. ¿Sí, sí me entendiste? Sí. sí, profe, previo. Ok, muy bien. Bueno, sigamos por acá viendo eso que les acabo de decir. Entonces, esto que viene acá, chiquillos, son las tres propiedades importantes de un determinante. Ya algunas las mencioné, otras no, pero vamos a decir, para efectos matemáticos, que un determinante es aquella función, ¿ok? Una función determinante es aquella función que cumple tres propiedades importantes. Entonces, observen que son tres. Si alguna cosa llamada función determinante no cumple, pues una de las tres, pues no la podemos llamar función determinante. Entonces es muy importante porque cualquier objeto matemático que guarde estas tres características va a ser un determinante o función determinante. Entonces, ¿qué dice la primera? Se los voy a explicar con un ejemplo. La primera propiedad para hablar de un determinante, estamos hablando de 2 por 2 para poderlo entender, pero funciona con todas las que veamos luego. Nos dice que si yo tengo, por ejemplo, una suma en alguna columna o fila, por ejemplo, voy a colocarles aquí este ejemplo de 2 más 5, les voy a colocar aquí pi más c, y aquí voy a poner 8. Entonces, el determinante tiene linealidad por filas o por columnas. Ustedes dirán, profe, pero ahí dice filas, sí. Y hay una propiedad luego de la transpuesta que nos ayuda a generalizar esto. Entonces, ¿qué dice esta propiedad? Observen, yo veo una suma en la primera columna. Entonces, primera propiedad me dice que usted podría tomar exactamente, ojo, exactamente esta columna y la podría separar en la suma de dos determinantes, ojo, en la suma de dos determinantes, pero que actúa sobre la primera columna. Observen que la columna 2 se mantiene inalterable y eso es muy importante sobre el concepto de linealidad por filas o por columnas, ¿ok? Veamos otro ejemplo para que ustedes lo vean. Yo lo hice con columnas, también funciona por filas. Por ejemplo, ¿qué pasa si Rayman les pone X menos Y aquí yo les pongo un Z? Por ejemplo, Z más 0, para que lo podamos visualizar. Y Rayman aquí les pone la letra L y la letra M. Entonces, la linealidad, que también funciona con filas, me dice que yo podría tomar, por ejemplo, esta fila que contiene sumas o restas, en realidad no importa el sentido, y ustedes lo pueden separar como XLM, y aquí por ejemplo ponemos el 0, se me ocurre, y aquí podríamos colocar menos Y y la Z, y el L y el M. Entonces, observen que la fila 2 se mantiene inalterable, pero yo he tomado y separado en sumandos, no importa el orden porque la suma conmuta, en sumandos los elementos que estaban en la fila 1.
No sé si me van entendiendo, si tienen dudas sobre esa propiedad, chiquillos. Profe, Dígame. ¿y qué pasa si más bien, digamos, esa suma la tengo por ejemplo, en la transversal? En la No se transversa. podría, Ah, eso es prohibido. Malo, malo. Pau, pau. ahí no se podría, ahí no se podría eh, separar en sumas, ¿verdad? No, no, eso es malo. Mire, si usted hace eso, se quedó. Ah, ok. Sí, malo. Malo. Mire, agarró, dese con la faja, flagelese. Cada vez que piense en esas carajadas. Sí, solo filas o columnas. Mire, esto es como el ajedrez. Cuando usted mueve la torre solo se mueve en filas o en columnas. Y ya, si usted se mueve en diagonal, no es un alfil. Esto no es un alfil, ¿verdad? Sí, para los que saben de ajedrez, sino que sepan que el alfil se mueve por diagonales. Entonces, si solo filas o columnas. Miren, les voy a poner uno chiquito para practicarlo, porque esta siempre hay que tenerle cuidado. Por ejemplo, yo les pongo esta. 5 entre 3 más X y voy a hacer lo que dice el compañero, voy a ponerle 4 más Y y Raymond pone aquí un 3. Miren, ¿cómo podría separar yo esto? Entonces, uno se ve tentado que uno ve la diagonal con sumas, como decía el compañero, pero no, eso es malo, malo. Lo único que ustedes pueden hacer es separar filas o columnas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para explicarles la idea? Yo voy a escoger una columna o una fila. ¿Qué quieren escoger, chiquillos? ¿Columna o fila? Alguien que me diga ahí qué quieren ahora. Fila uno, fila 2, Columna columna 2. 1. Ah, columna uno. Columna. Ok, entonces vean, yo la pinté, yo marco mi objetivo. Entonces ya yo marqué esa columna. Entonces, ¿cómo lo voy a separar? La regla dice, mira, separa esto en dos, ojo, en dos determinantes. La que pinté en naranja es la que se separa. La que no estoy pintando se va a quedar exactamente igual. Entonces, miren que aquí, chiquillos y chiquillas, dejo 4 más y 3, 4 más y 3. ¿Y cómo separo lo otro? Bueno, vean, chiquillos, que hay un 5, pero en vez de este 5 yo podría ver un 5 más cero, ¿lo ven? Entonces podría poner 5 y cero y aquí podría poner 3 y X. Y ¡tarán! Ya lo logré separar. Y ustedes me dirán, bueno, profe, pero observe que hay un 4 más Y también en la segunda columna. Sí, claro. Entonces ahora voy a hacer lo mismo. Observen que aquí hay un 4 más Y. Voy a agarrar esta columna y también puedo agarrar esta columna, pero la regla me dice vuelva a separar en otros dos determinantes. Entonces, miren, esta que está aquí se va a bifurcar en exactamente otros dos determinantes. Lo que no pinté, que era el 5 y el 3, queda ahí. ¿Y qué podríamos colocar en estos espacios, chiquillos? ¿Qué se les ocurre? Ven que hay un 4 más Y y un 3. ¿Qué se podría colocar? Los espacios de ahí se coloca el 3, profe. Sí, pero recuerde que el 3 solito hay que verlo como suma. ¿Cómo podrías ver ese 3 solito? 3 más cero. Ajá, muy bien. Entonces pongámosle aquí un 3 más cero. Entonces yo podría colocar 4 y 3 y podría colocar y cero. ¿Todo bien hasta ahí? Ahora yo podría hacer la misma separación para la otra. Vean que salen entonces 4 matrices. Entonces vean que pues se vuelve un poquito secuencial la cosa, pero para que me entiendan. ¿Qué podría colocar aquí? 0 y X, 4. Uy, qué 4 más feo. Bueno, yo no escribo muy bonito, pero aquí sería un... Es que no me alcanza la orilla de la pizarra, chiquillos. Es un 4 y un 3 y aquí podría colocar 0 y X y podríamos colocar pues y 0, ¿verdad? Y aquí tendríamos separadas pues estas dos. Ahí podemos ya aplicar la propiedad del determinante, pero como para que me entiendan cómo se hace la separación. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? No sé si hay alguna duda. De mi parte, sí, profe. Ok. Voy a hacer un último más sobre esta propiedad. ¿Qué pasa si Rayman tiene 7X y 7Y? Por ejemplo, y aquí tengo un 3 y un 4. La linealidad también funciona con escalares. Entonces ustedes dirán, ¿cómo es eso, profe? Mire, observen que en la fila 1 se repite el 7. Entonces, esa propiedad 1 me dice que el 7, que se repite solo en esta fila, yo puedo extraerlo
como un escalar que multiplique, o un número que multiplique a la matriz que tiene x, y, 3 y 4. Entonces observen que también eso funciona, ¿verdad? Y eso de sacar números y eso de separar las sumas se le conoce como linealidad. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la palabra clave. ¿Dudas hasta aquí? Dylan, dime, que levantaste la mano. Pero una pregunta, en arriba donde quedó 4 más Y y abajo 3 solito, antes de poner el más cero, Sí, digamos, usted ahí puso 3 más cero y luego puso el 3 a la izquierda y el cero a la derecha. El orden sí. no importa. No, si usted El quiere, cero, pues, sí, por ejemplo, voy a cambiarlo. Si usted quiere poner aquí el a ver, 0 y aquí el 3, tampoco hay ningún problema, sí. Sí, ok. sí, eso es muy conveniente. Y eso van a verlo en los ejercicios. O sea, la separación es muy conveniente. Miren, yo les digo aquí a los chiquillos cuando he estado en presencialidad o me buscan en consulta, que eso es como jugar un cubo Rubik, porque mucho lo que vamos a ver acá es descomponer o desfragmentar estos determinantes para que se cumpla cierta propiedad. ¿Ok? A veces puede ser que me salga, a veces puede ser que no. Entonces, pues, hay que santiguarse un ratico. Muy bien. Em, Vamos a hacer otro ejemplo y ya con eso termino linealidad. Entonces, vamos a ver, chiquillos, ¿qué pasa si yo tengo... Profe, Ajá, dígame. volverse un momentito a la diapositiva anterior. Ajá, Listo, profe. ok, no, con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a practicar uno más para que ustedes lo vean. Para que ustedes me crean. Chiquillos, aquí tengo 5 por 7 más 1 y aquí tengo 6 por 7 más 3. Y aquí Rayman tiene la letra X y la letra Y. Muy bien. ¿Cómo podríamos separar esto primero? O más fácil, antes de separar, ¿cuál es el determinante de todo esto? El general. Recuerden, 5 por 7, 35, más 1, 36. Entonces, en vez de ver un 5 por 7 más 1, es un 36. Y el otro es un 42 más 3, que sería 45. Entonces, ¿cómo quedaría separado? Calculado, perdón. Calculado ese determinante. Bueno, yo les ayudo. Este valor da 36. Cuando lo multiplico por y da 36y. ¿Ok? Este que está aquí sería x por este número, pero ese número es 42, más 8 es 45. Entonces, eso sería menos 45x. Eso es lo que da. No hay nada que... Ah, excelente, excelente. Hay un compañerito lo escribió. Entonces, este determinante vale eso, chiquillos. 36y menos 45x. Claro está. Sabemos que es diferente de cero si yo pido que eso sea diferente de cero. Y como hay dos variables, pues hay infinitas soluciones. Es una recta, ¿verdad? Eso representa una recta que hay que evitar. Pero bueno, sigamos con el cálculo. Ahora sí, ¿qué pasa? Bueno, según la teoría, yo podría fijarme que en esta fila hay sumas y hay números que se repiten. Entonces yo voy a pintar la fila que voy a separar. Recuerden que lo que yo pinto es lo que separo y lo que no pinto es lo que exactamente voy a dejar intacto. Ojo, voy a dejar intacto al otro lado. Entonces aquí podría ser, se me ocurre, chiquillos, 5 por 7 y aquí podría ser un 6 por 7. ¿Estamos de acuerdo? Aquí podría dejar un 1 y aquí podría dejar un 3. Esa es una idea que está ahí presente. Entonces ustedes dirán, bueno, hey, profe, ahí hay un 1, pero no hay un 7. Bueno, sí, no hay nada que hacer, chiquillos. Aquí literalmente este determinante vale 35y menos x más, y este determinante vale 42y menos 3x. Pero observen que esto es igual. Entonces, si yo hago la suma, observen que si yo hago 35y, ajá, dime, Ese 6 por 7 no debería haber quedado en la segunda columna. 6 por 7. Ay, sí, mira, perdón, discúlpame. Qué vergüenza, sí, vamos a arreglarlo. Gracias. Me pongo a tomar café, chiquillos. Sí, sería 5 por 7 y aquí sería un 6 por 7. Ajá. Y aquí sería un 1 y un 3. Así, ¿verdad, mi estimado? Sí, así. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias.
Excelente, muy bien, está prestando atención. Ahora sí, disculpe. Entonces, observen que aquí se repiten los 7. Entonces yo podría sacar un 7 y escribir 5, 6, XY. Y aquí dejaría lo mismo. 1, 3, X y Y. Y ustedes dirán, da eso. Bueno, vamos a ver. Eso sería 7 por 5Y menos 6X. Y aquí tendríamos Y menos 3X. Vamos a ver si la suma en efecto funciona. Entonces aquí multiplicamos. Sería 35Y menos 42X. Aquí tendría Y menos 3X. Y observen que 35 más Y nos está dando 36Y. Y menos 42 menos 3 nos da menos 45X. Entonces, esto lo que prueba es que la propiedad que estamos aplicando funciona bien y se entiende y está bien definida, ¿verdad? Para que a la hora de evaluar cálculos nos dé el mismo resultado. ¿Todo bien hasta aquí, chiquillos? No sé si me entendieron este ejemplo o alguna duda. Es chiquitito, pero para entender sobre todo los que no han llevado el curso. Bueno, entonces este es un ejemplo de linealidad. La segunda propiedad nos habla de la alternancia. La alternancia es lo que ya les expliqué. La alternancia dice que si yo tengo dos filas iguales, el determinante da 0. O si Rayman tiene dos columnas iguales, el determinante nos da 0. Aquí lo podemos comprobar muy rápido de que en efecto la resta en este caso nos da 0. Pero es necesaria esta propiedad para efectos próximos. Y la tercera, que es muy sencilla, es que ¿cuál es el determinante de la identidad? ¿Cuál creen que sea entonces, chiquillos? 1. 1. Y entonces, si se cumple esta propiedad, si se cumple esta propiedad y si podemos hacer estas cosas, como en este ejemplo, decimos que tenemos una función determinante. Esas son las tres propiedades fundamentales en el cálculo de determinantes. ¿Dudas hasta acá? Es que 2 y 3 son muy fáciles. La que cuesta siempre más como visualizar y practicar es la primera. Bueno, entonces ya con esta información, nosotros lo que vamos a hablar, para hablar del determinante mayor, es del concepto de el menor de una matriz. El menor de una matriz, pues técnicamente es una matriz, ¿verdad? Son los elementos que pertenecen a la matriz más grande, pero además de eso, es aquella que está redefinida por las filas y las columnas de una matriz. Entonces ustedes dirán, ay Dios mío, ¿cuál será el menor a IJ? Entonces hay varias notaciones. Por ejemplo, podríamos usar esta notación, voy a explicárselos con una matriz de 3 por 3. Recuerden que todo el mundo aquí es cuadrado, ¿ah? Pero hagámoslo así, chiquillos. Entonces yo les digo, bueno, chiquillos, yo quiero hablar del menor de esta matriz. Quiero hablar del menor A11. Muy bien. Entonces, observen que aquí dice la definición que se obtiene de la matriz A eliminando la fila I y la columna J. Entonces, si yo les digo quién es A11, significa que yo voy a eliminar la fila 1 y voy a eliminar la columna 1. Entonces, el menor A11 es 3, 4, 6 y 7. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el menor 1 sub 1 o sub 1, 1 o 1, 1, ¿verdad? Eso es para condensar un poquito. ¿Qué pasa, chiquillos, si yo les pregunto por A de 3, 3? ¿Qué tendríamos que hacer? Si yo les pregunto por A de 3, 3, significa que tomo la matriz original, voy a reescribirla de nuevo, y significa que voy a eliminar, vean que es como buscar el elemento que está en la posición 3, es decir, fila 3, columna 3, y elimino tanto la fila como la columna. Lo que no he tachado, pues resulta y sucede que es el menor A sub 3, 3. Pregunta para ustedes, ¿cuál será el menor 1, 2? ¿Quién me quiere decir? ¿O cómo se entiende el A sub 1, 2? Quitando la fila 1 y la columna 2. Ajá, se elimina la fila 1, vamos a escribirlo por acá. 1, 2, 3, 4, ay Dios mío, 1, 2, 3, aquí es 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, entonces eliminamos la fila 1, y la columna. La columna 2. Entonces lo que no queda, lo que queda sin tachar es 2, 4, 5, 7. Excelente, compañero. Hacemos uno más.
¿Quién sería, chiquillos, el menor a 3,1? ¿Me lo pueden dictar por filas o por columnas? Se tocaría la fila 3 y la columna 1, si no me equivoco. Entonces quedaría 2, 3 y 3 y 4. 3 y 4. Ajá, se elimina la fila 3 y la columna 1. Muy bien, excelente. Y eso es el menor de una matriz. Si entienden esto, pues van a entender pues lo que sigue. ¿Todo bien hasta aquí, chiquillos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo me puedo devolver con todo el gusto del mundo, para eso estamos acá. Bueno, voy a avanzar. Si ocupan captura de pantalla, me devuelvo sin pena, ¿verdad? Muy bien, vamos a avanzar a lo siguiente. Ahora vamos a hablar del cofactor de una matriz. Bueno, aquí hay una notación que yo me brinqué, yo les hablé de las A, de la A mayúscula, pero no importa. Teníamos que usar una letra M, eso es la única diferencia, pero no importa. El cofactor, entonces, de una matriz es lo mismo del menor, pero hay una regla muy importante. Ya tengo la matriz, pero ahora aparece un -1 elevado a la I más J. Y entonces vean que este I y esta J coinciden con la posición que tenemos ahí. Entonces, ¿qué significa eso del cofactor? Volvamos con un ejemplo. Yo les doy una matriz, voy a darles otra, 7, 8, 9. Voy a ponerle 5, 3 y 4. Y voy a ponerle 1, 0 y 2. Entonces, el cofactor de esta matriz se define así. Por ejemplo, si yo les digo quién es A sub 1, 1, entonces la regla dice, miren, el A sub 1, 1, el cofactor A sub 1, 1 es -1 elevado a la suma de los índices. En este caso sería 1 más 1. Y multiplique por el cofactor, perdón, por el menor 1, 1. Entonces ustedes dirán, bueno, esto es -1 elevado a pues a la 2 es -1 al cuadrado y queda positivo. Entonces, lo que me falta es determinar el menor. Y es como lo hicimos antes. Elimine la fila 1, ojo, y elimine la columna 1. Entonces, el cofactor de la matriz A va a ser 3, 4, 0 y 2. Yo creo que fue un 4 el que puse aquí para hacerlo más bonito. Muy bien, entonces ese va a ser el cofactor. Ustedes dirán, profe, pero eso es parecido a lo que hicimos antes. Sí, sí, nada más que ahora va a haber un cambio de signo. ¿Qué pasa si yo les hubiera pedido a ustedes, chiquillos, A sub 2, 3? ¿Qué nos quedaría? Bueno, -1 elevado a la 2 más 3 por m sub 2, 3. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Cuánto es -1 elevado a la 5? Pues nos va a dar negativo. Y nos va a quedar el menor formado de eliminar la fila 2 y la columna 3. Entonces ahorita nos va a quedar 7, 8, 1 y 0. Pero observen que hay un signo negativo. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Dónde van a estar los signos negativos, chiquillos? ¿Y dónde van a estar los signos positivos? ¿En qué posiciones? No sé si me entendieron la pregunta. Vamos a ver si me entienden. Si yo les pido el A1, 1, el signo quedó positivo. Si yo les pido el A1, 2, ¿cómo va a ser el signo? Negativo. Ajá, negativo. Si yo les pidiera el A1, el 1, 3, ¿qué signo me quedaría? Positivo. Positivo, muy bien. Y ya termino aquí, porque como la matriz es de 3 por 3 o es de orden 3, quiere decir que yo solo puedo sacar A1, 1, A1, 2 y A1, 3. ¿Qué pasa si yo les pidiera ahora en la fila 2, 2, 1? ¿Cuál sería el signo? Negativo. Negativo. Si les pido el 2, 2, Positivo. positivo. Y el 2, 3, Negativo. negativo. Muy bien, van viendo el patrón. ¿Qué pasa si les pido A3, 1, A3, 2 y A3, 3? Entonces, ¿cuáles serían los signos de izquierda a derecha? Positivo y negativo, positivo. Ajá, muy bien. Y entonces quiere decir que esos son todos los posibles cofactores que yo puedo extraer, pero observen que la posición siempre nos va a dar o garantizar el signo. Aquí nos dice un compañero que los negativos en la suma de las posiciones que es impar y positivos en la suma de las posiciones que es par. Y está súper bien, muy bien.
Entonces, técnicamente, chiquillos, aquí lo que nos interesa es que yo puedo sacar un signo negativo o positivo sabiendo ya la posición, ¿verdad? 1 más 1 es 2, pero 1 más 2 es 3, ¿verdad? Entonces, cuando hay un par con un impar, fijo es negativo. Y si yo tomo un impar o un par, es positivo. Pero guíense también con que la primera posición es positiva. Entonces, por ejemplo, para hacerlo más rápido, si yo les digo a ustedes, chiquillos, saquemos el cofactor A32. Entonces, en la práctica, uno dice, ah, es A32. Entonces, yo lo que hago, lo que haría en clases, o ustedes en la práctica, es que recordamos que siempre esta posición es positiva y luego ponemos menos, más, menos, más. Entonces, como el A32 quiere decir que es la fila 3 y en la columna 2 observamos que es donde está el 0 y sabemos que aquí va a tener un negativo. Igual, si hacen 3 más 2 es 5, entonces sabemos que es negativo, pero si la suma va a par, pues es positivo. ¿Y quién es ese? Bueno, si yo elimino esta fila y elimino esta columna, lo que me queda es 7, 9, 5 y 4. Y ahí tenemos el menor con el signo respectivo. Preguntas hasta acá, chiquillos, de los cofactores de una matriz. No sé si me lo entendieron. ¿Alguna duda? Profe, Dígame. entonces básicamente si la matriz es de aún más, por ejemplo, sea una 5 por 6, por decirlo así, Sí, siempre va a ser intercalado del positivo y negativo. sí, exactamente. Usted sabe que el primer elemento es 1, 1, es positivo y de ahí usted despliega toda la maldad. Sí, despliega el intercalamiento de los signos. Está bien, profe, muchas gracias. No, no, con mucho gusto. Julián, dime. Profe, uno puede agarrar y tapar la que uno quiera o no. Sí y no, porque digamos, usted dirá, ¿y estos los cofactores qué? ¿Para qué se usa, verdad? Porque, pero sí, con la primera pregunta que usted me hace y la única, si usted puede calcular el telerrón que decía un profesor mío, entonces usted literalmente puede calcular el que quiera, no tiene que preocuparse. Condición, la matriz tiene que ser cuadrada. Porque puede ser que yo lo engañe a usted, que no lo voy a hacer, pero puede ser que le den una matriz rectangular y ahí no podemos hablar de cofactores. En este mundo, todas las matrices son cuadradas y con entradas reales. Muy importante. Entonces, sí, muy bien, puedes calcular la que quiera. Ahora vamos a ver para qué se usa esto, ¿verdad, mi estimado? Muy bien. Ahora sí, viene la cosa de los cofactores. Ustedes dirán, ah, sí, profe, ya entendí eso. Pero ¿para qué vimos lo anterior? Bueno, resulta que el problema fue que para calcular determinantes de 2 por 2 la regla era muy sencilla, pero si yo quiero calcular un determinante de orden mayor a 2 tenemos que usar esta fórmula que se le conoce como desarrollo o expansión de Laplace. Ahí pusieron expansión, pero es expansión. Y entonces, claro, resulta y sucede que el determinante de A se calcula con los cofactores que estudiamos antes. Y entonces viene una sumatoria, miren, uno le da como una embolia, pero miren, no se asusten. Nosotros vamos a ver de qué trata esta carajada. De hecho, lo vamos a practicar con una matriz de 3×3. Y es súper interesante, ¿verdad? Más allá del ruido que pueda producir mental sobre esa sumatoria. Entonces ustedes dirán, bueno, profe, pero entonces, ¿qué es eso de la extensión de Laplace? Más allá de ver toda la teoría. Veamos ¿qué es lo que ocupamos acá? Bueno, Laplace como matemático se preocupó de que si yo calculo un determinante, voy a usar números más pequeños para que los cálculos no se nos compliquen, digamos, y ejemplificar la idea. Entonces, Laplace se preocupó por los cálculos que yo haga sean coherentes. Y una de las cosas, al hablar de la coherencia, que significa que hablar que una matriz esté bien definida, significa que si el determinante que quiera calcular de una matriz es de 3×3, que el mismo resultado yo lo puedo obtener tanto por filas como columnas. Entonces, vean cómo funciona la extensión de Laplace. Yo voy a calcular el determinante de esta matriz. ¿Qué dice la regla? La regla dice, mira, escoge una fila o una columna, la que usted quiera, pero cuando le aplique la fórmula, tiene que darme el mismo resultado. Entonces, empecemos con lo que ustedes quieran, chiquillos. ¿Qué quieren calcular? ¿Qué quieren agarrar? ¿Una fila o una columna? Tenemos tres opciones. Hay tres columnas y hay tres filas. ¿Qué quieren? ¿Dónde me paro, chiquillos? Fila uno, columna 3. Ustedes tienen que escoger.
Profe, ¿verdad que uno, vamos, como por facilidad, uno escoge la fila o columna con más ceros? Exactamente. De hecho, eso es lo que... deja de hacer spoilers. Sí, exactamente. Uno buscaría pues la fila con más ceros. Pero digámosle, ahorita por los compañeros nuevos, podemos escoger la que uno quiera, digamos, y después hacemos esa observación. Entonces, ¿cuál quiere, mi estimado? Fila uno, columna uno. Y agarre fila uno, y ya que nadie dice nada. Está bien. Entonces, voy a pintar en verde la fila uno, chiquillos. Vamos a pintar en verde la fila uno. Entonces, cómo funciona la extensión de Laplace? ¿Cómo se calcula el determinante de 3 por 3 y también de 4 por 4? Y va a funcionar igual. Entonces, funciona así. La regla dice, mire, agarre este elemento. Vean que tengo un uno. Entonces, yo voy a poner uno por. Y aquí tengo que poner, como escogí la fila uno, tengo que multiplicar ese uno por el cofactor a uno uno. ¿Qué hacemos luego? Le sumo este cero. Y por el cofactor, vean que ese bichillo, el cero, está en la posición uno 2 fila uno columna 2. Y luego le sumo menos uno que lo multiplico por el cofactor. ¿En qué posición está ese menos uno, chiquillos? 1, 3. Uno 3. Excelente, muy bien. Y ahora sí, esto va a ser uno por, recuerden la regla, dice que es, vean que vamos a sumar la suma ponderada de los determinantes de esas submatrices. Entonces, aquí, en realidad, lo que viene son determinantes. Eso es lo que nos está diciendo la regla. Pues sí, les pongo eso como para clarificar. Entonces, aquí sería uno por. Y ahora sí, chiquillos, ¿cómo sería este determinante? Muy bien. ¿Qué significaba el cofactor A sub 1, 1? ¿Qué tengo que eliminar y qué es lo que queda? La fila 1 y columna 1. Muy bien, entonces se muere la fila uno, que es la que está pintada en verde, y se muere la columna uno. Y vean que es cofactor, entonces uno más uno es 2. Quiere decir que aquí es un determinante que va a ser positivo. Entonces quiere decir que aquí me queda 3, 0, 1 y 4. Muy bien, vamos a borrar esto. Y ahora escribimos más cero por, yo sé que cero por algo, pues, quita todo, pero para hacer alusión a lo que estamos haciendo. Miren, ¿qué significa este cofactor, chiquillos? ¿Qué signo va a tirar? Signo negativo. Ajá, es un signo negativo, entonces vamos a colocarle un menos uno y va a ser el determinante de eliminar, ¿qué, chiquillos? Se muere la fila uno, Y la columna 2, 2. 0. ajá, y la columna con el cero. Muy bien, ¿qué es lo que queda sin tachar? 2, 0, 5 y 4. Muy bien, ahora sí viene más menos uno por, y ahora sí, vean que uno más 3 da 4. Vean que yo estoy sumando. Como es positivo, pues no hay que colocar ningún menos uno. Y me queda el determinante de eliminar, ¿qué sería, chiquillos? ¿Qué eliminamos aquí? ¿Cuál fila y cuál columna? Fila 1 y la columna 3. Muy bien, fila uno, columna 3. Entonces, lo que queda sin marcar es 2, 3, 5 y 1. Entonces, quiere decir que aquí ya calculamos el determinante. Vean que son determinantes de 2 por 2. Entonces, se hace como lo sabemos. Aquí sería 3 por 4, sería 12, menos 1 por 0, pues va a ser 0. Y este 1, pues, no nos hace bulla. Aquí vean que viene más cero por algo. Como decía el compañero, si hay ceros en una fila y una columna es mucho mejor porque esto ni se calcula, mire, esto ni promete, ¿ah? Entonces se cancela, eso lo elimino. Y ahora vean que viene menos uno por, y aquí sería 2 por 1, que es 2, menos 5 por 3, que sería 15. Quiere decir que aquí sería 12 menos, observen que aquí 2 menos 15 es menos 13, pero menos con menos es más, entonces sería 13 positivo. Y si no me estoy equivocando, chiquillos, este determinante nos está dando 25. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Dudas, chiquillos? Y dicen a ver si hay algo que quieran que repita. Y ustedes me dirán, profe, pero
Ese es el determinante, sí, así funciona, pero ¿cuál es la magia de esto, chiquillos? Yo lo hice ahora marcando la fila 1. El compañero me dijo, profe, marque la fila 1 y calculemos el determinante. Ahora, chiquillos, hagámoslo con una columna. Quiero que vean, la idea, espero que funcione. Quiero que vean que si yo hubiera escogido la columna 3 o la columna 2 o cualquier fila, cualquier columna, debe darme el mismo resultado que es 25. Y esta es la magia de esta definición. Muy bien, chiquillos, ahora ¿cuál columna quieren que agarre para probar que también nos va a dar 25? Para hacerlo con una columna, puede ser fila. Por la columna 1. Ok, dice el compañero que hagámoslo con la columna 1. Muy bien. Es la misma idea. Entonces, lo vuelvo a repetir para hacerlo con cuidado con ustedes. Entonces, ¿quién es el determinante de A si agarráramos la columna 1? Entonces, la extensión de Laplace dice, mire, aquí hay un 1. Sería 1 por el determinante de la posición donde esté ese 1. ¿En qué posición está ese 1, chiquillos? 1, 1. 1, 1. Muy bien. Más. Siempre es más. Y después uno le cambia el menos. Más. Ahora viene un 2. 2 veces el determinante del cofactor donde la posición donde está ese 2. ¿En qué posición está ese 2? ¿En cuál fila y en qué columna? 2, 1. Ajá, muy bien. Fila 2, columna 1. Más, ahora viene un 5. Entonces, 5 veces el determinante del cofactor de la posición, pues, ¿dónde está ese 5? ¿En qué fila y en qué columna? Recuerden que ese es el orden. 3, 1. 3, 1, muy bien. Y luego ya sacamos el cálculo. A ver, entonces sería 1 por... Chiquillos. Profe, Ajá, dígame. una consulta. En la segunda parte, como es 2, 1, no iría, no se le agregaría un menos adelante. Ah, sí, de hecho ahorita se lo agregamos. Ese es el truquillo que vamos a hacer. Por ejemplo, mira aquí, vean lo que vamos a hacer. Vea, este es 1, 1, ¿ah? Pero como este es positivo, entonces recordamos que esto es positivo. Pero este 2 más 1, que es lo que me estás diciendo, 2 más 1 es 3. Entonces sabemos que hay que poner un menos, ¿verdad? Por eso uno pone un menos aquí. Tal vez lo han visto con otros profes de esa manera. Y observen que aquí 3 más 1 da 4, entonces es positivo. Entonces eso se traduce a que cuando siga el siguiente cálculo aquí el profe Raymond va a poner un menos, porque la suma de ese cofactor del cálculo en la definición de la fórmula implica utilizar un negativo. ¿Sí me entienden esa idea, chiquillos? Del más menos más, que es lo que me está adelantando la compañera. Bueno, yo digo que sí. Muy bien, entonces, ¿cuál sería aquí el determinante, chiquillos? Ay, ay, se me va aquí. ¿Qué tendría que hacer? ¿Eliminar quién? Se elimina la columna 1, bueno, la fila 1 y la columna 1. Entonces vean que me está quedando 3, 0, 1 y 4. Ahora sí, como decía la compañerita, profe, aquí viene un menos por la regla del cofactor. Entonces viene menos 2 por, y sería el determinante de eliminar, ojo, la fila 2 y la columna 1. Vean que la columna 1, la que está marcada en naranja, pues siempre va a estar ahí perenne. Entonces lo que me está quedando es 0 menos 1, 1 y 4. Y procedemos. Y por ejemplo, la última me dice más 5 veces el determinante de eliminar la fila 3 y la columna 1. Entonces lo que me está quedando es 0 menos 1, 3 y 0. Muy bien. Entonces, se supone que ya debería o ya podría calcular el determinante. Chiquillos, ¿cuánto me da este determinante? 12 menos 1. Ajá, 12. Cero. Este daría 12, ¿verdad? 3 por 4, 12 y le 12 quito... menos 0, sí. Perdón. Ajá, 12 menos 0, o sea que daría 12, ¿verdad? Porque 1 por 12 sigue dando 12, ¿verdad? Luego aquí viene menos 2 por... ¿Cuánto da este determinante, chiquillos? Ya el cálculo central de eso. 1. Dice el compañero que da 1. No, 1, sí, 1, perdón. 1, ok. Bingo. Y 5 por... ¿Cuánto da el tercer determinante, chiquillos? 3. 3. 3. Vamos a ver. 3.
Entonces dice que el determinante de eso es 12 menos 2 más 15. Vamos a ver. Entonces, chiquillos, a 12 le quito 2 y le sumo 15. 25. 25. 25, oh por Dios. Bueno, excelente, gracias, Erika. Muy bien, entonces observen que técnicamente hemos obtenido el mismo resultado. Esto es lo importante de esa función. Si ustedes me entendieron este proceso, teóricamente funciona para definir, pero no es muy práctico a la hora de bichillos más grandes, determinantes muy grandes, pero ocupo que lo entiendan porque la idea de esto es que funciona al escoger cualquier fila o cualquier columna. Entonces, quiere decir, chiquillos, que si un determinante de 3 por 3, quiere decir que ustedes tienen 3 más 3 opciones, ¿verdad? No se multiplican. Hay 6 filas, 3 columnas, entonces hay 6 maneras de escoger el determinante. ¿Cuál es la sugerencia que decía el compañero? Busquen las filas que tengan más ceros o las columnas que tengan más ceros para que el proceso sea más rápido. Porque vean que esta de 3 por 3, una de 3 por 3 me está generando, por ejemplo, aquí 3 determinantes de 2 por 2. Pero si la matriz fuera de 4 por 4, va a generar 3 determinantes, perdón, va a generar 4 determinantes de 3 por 3. Entonces van viendo que se complica, o al menos esa es la idea que quiero que se vayan el día de hoy. Entonces, entre más grande la matriz, pues los cálculos que se deben ejecutar son más complicados. Muy bien. No sé si hay dudas con respecto a este cálculo, por lo menos el de 3 por 3, que es el más usual que van a hacer. No hay dudas, chiquillos. Preguntas. Sí me entendieron que hay 6 formas diferentes, pero todas deberían dar igual, que en este caso es 25. Bueno, a suponer que sí. Claro, profe. Ok, cualquier cosa, lleven lápiz de color y pinten para escoger la matriz. Bueno, entonces, ejercicio para ustedes después. Traten de calcular, si les da chance, traten de calcular el resto de filas y columnas. ¿Qué debería darles en todos los casos? 25. Muy bien. Entonces, esta observación, de hecho ya la adelantamos. La idea del menor que decía el compañero es que esta matriz y la primera entrada es positiva y el resto son signos alternados. Entonces, lo que está explicándose acá en esta observación que viene en el libro es que el resto de signos van a ser alternados independientemente del tamaño de la matriz. Ya eso nos evita estar jugando con la fórmula del -1 a la I más J. O igual, I más J si es par es positivo y sale un menos si el I más J es impar. Bueno. Eso es así como una práctica. Vamos a resolver, ya ahora sí, chiquillos, vamos a ver cómo se usan los determinantes. Ya como que les expliqué la parte teórica, hay más cosas, pero vamos a practicar eso. Dicen que hay que resolver esa ecuación. Ustedes dicen, ay, la zanja del yoyo. ¿Qué es lo que hacemos acá? Bueno, técnicamente la idea de esto es usar las propiedades y la extensión de la Laplace. Te podría usar algunas ideas, algunas propiedades, pero creo que es para la próxima clase. Entonces, usemos lo que hemos visto. Dice que yo quiero calcular este determinante. Entonces, hagámoslo tranquilo. ¿Cómo se calcula 1 de 2 por 2? ¿Cómo quedaría ese resultado ahí, chiquillos? Habría que hacer x por 1 menos x y le resto 3 por 5. Entonces ya sabemos que aquí nos daría 15. Entonces vean que es una ecuación disfrazada de determinante. Ah, ahora sí, viene más bonito. Ahora yo debo calcular este determinante. Entonces vamos a ver si me entienden. ¿Qué debería escoger? ¿Cuál fila o cuál columna sería la recomendación? La primera fila. La primera fila o la segunda columna, ¿verdad? La que tenga más ceros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí, con lo que tenemos, chiquillos, vamos a escoger la primera fila. Entonces Raymond va a escoger la primera fila. ¿Y cómo sería entonces el determinante de esto? Entonces lo que vimos es, voy a pintarlo en naranja para seguir la misma idea anterior. Entonces yo voy a escoger la primera fila y la regla que vimos es que sería 1 por, ojo, el determinante, digámosle que esta matriz la vamos a llamar A, entonces por el determinante de A, 1, 1. Ahora viene un menos, viene 0. Después ustedes lo pueden quitar. 0. Viene un menos porque recuerden que es más, menos, más. Entonces sabemos que es un menos. Menos 0 por el determinante de 1,
2, que es la posición donde está nuestro amigo el 0. Muy bien. Y luego, ya borré esto, chiquillos. Espérenme para volverlo a pintar aquí. Vamos a marcarlo aquí. Muy bien. Y luego, entonces, quiere decir que vendría más menos 1, ojo, más menos 1, por el determinante de A13, porque el menos 1 está en la fila 1, posición 3. Entonces aquí quedaría x por 1 menos x menos 15, y esto sería igual a 1 por. ¿Cuál sería este determinante, chiquillos? Alguien que me lo quiera dictar. El 1, 1. X y 3x menos 5. X menos 5. Muy bien, eso es. Ahora viene menos 0, pero como es 0 por esto, se cancela. Entonces, quiere decir que este se tacha. Este vale 0. Entonces, sigo por acá. Ahora viene menos 1 por el determinante de este cofactor. ¿Cuál sería ese determinante, chiquillos? El 1, 3. 2x y 3, 3. 2x y 3, 3. Muy bien, excelente. Y ahora sí, observen, x por 1, x por menos x al cuadrado, y queda menos 15. Y esto es igual a 1 por, bueno, el 1 por se puede ir. Entonces sería x por x menos 5 menos 3 por x. Hasta ahí vamos bien. Viene menos, voy a colocar un paréntesis y observen, 2 por 3 nos queda 6. Menos 3 por x, pues nos va a quedar 3 por x. Entonces vean que ahí lo que hice fue literalmente pues ir simplificando los determinantes, y al final nos queda una ecuación de las que uno resuelve pues en mate general. Igual vamos a ver qué nos da. Entonces quiere decir que esto sería x por x al cuadrado. Esto sería menos 5x. Aquí tendríamos menos 3x. Y este menos por ley distributiva quiere decir que nos va a cambiar el signo de cada uno de esos elementos. Muy bien. Y de ahí, chiquillos, observen que este 3x se cancela. Entonces nos está quedando x menos x al cuadrado menos 15. Y aquí nos queda x al cuadrado menos 5x menos 6. Voy a seguir por acá. De ahí, lo que hacemos normalmente es pasar letras a un lado y números al otro. Aquí como es una cuadrática, pues voy a pasar todo esto al otro lado, al lado derecho. Entonces nos está quedando que 0 es igual a x al cuadrado menos 5x menos 6. Y observen que le voy a cambiar el signo a los elementos que están del lado izquierdo. Entonces me queda menos x más x al cuadrado más 15. Y pues bueno, x al cuadrado más x al cuadrado son 2x al cuadrado. Menos 5x menos x serían menos 6x. Y menos 6 con 15, pues en eso nos está quedando 9, es. 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí. Entonces nos quedan 9 positivos. Y de ahí, chiquillos, esa cuadrática, pues ahí podemos meterla en la calculadora. No sé si alguien quiere ayudarme y me dice qué valores tiene eso. Creo que se puede hacer por tanteo, pero mejor a la segura. Entonces ahí para que me digan. Ay, me duele el pescuezo. Ahí para que me digan cuánto me les da. Pero yo no sé si yo lo hice bien, pero da 3 más 3 raíz de 3 entre 2. 3 más 3 raíz de 3 entre 2. Ajá. Ajá. Y la otra solución es 3 menos 3 raíz de 3 entre 2. Mire, no sé si está bien, pero le voy a creer. Bueno, y yo Entonces, creo, pero no sé. ahí O sea, yo lo Santileno. metí con- Bueno, ahí lo metió en la calcu, lo puso así Hay en que confirmen. orden. Sí, ahí pueden confirmar si da bien esa ecuación, pero de ahí, vamos a suponer que sí. Y ya, chiquillos, la solución, ¿quién es? 3 más 3 raíz de 3 sobre 2, coma, y 3 menos 3 raíz de 3 sobre 2. Entonces, vean que esa es una ecuación cuadrática disfrazada de una igualdad de determinantes, pero es como para entender el uso de la extensión de Laplace en este ejercicio. Ujú. Miren, no sé si hay dudas, si entendieron la idea. No se preocupen tanto por la ecuación, sino como
la estabilidad del desarrollo o el determinante, el cálculo en sí mismo. Me pueden preguntar, ahí traten de verlo, cualquier cosa, ahí me van diciendo. Ay, Dios mío. Muy bien, denme un chance aquí, chiquillos. Me paso ok, con los chiquillos míos. Nada, aquí ya le resolví. Bueno, resulta y sucede entonces que esta es una aplicación del determinante, disfrazarlo como una ecuación. Tenemos más aplicaciones, pero esta es más interesante. Por ejemplo, ahí dice demostrar, ya estoy en la práctica, que ese determinante nos da cero. Yo les hago una pregunta, ¿cómo un determinante da cero? ¿Qué era lo que habíamos visto o les había indicado para que dentro de las propiedades tuviéramos un cero? ¿Cómo sucedía eso? Así se acuerdan. Cuando las filas y columnas son iguales o algo así. me parece. Ajá, si hay filas o columnas iguales, el determinante vale cero, ¿verdad? Muy bien, o si hay una fila o hay una columna llena de ceros. Entonces, yo lo que voy a tratar de hacer es aplicar la linealidad para poder observar si encontramos filas iguales o columnas iguales. Entonces, vamos a ver qué se nos ocurre. Aquí, pues no hemos visto la idea del pivoteo, pero no lo usemos. Pensemos en que vamos a fragmentar. Entonces, yo lo que voy a hacer es, como les digo, tratar de aplicarlo a esta matriz de 3×3. Entonces, vamos a aplicar eso. Ustedes dijeron, profe, pero yo la he visto 2×2. Sí, claro, pero como les digo, es como un juego. Aquí es la parte donde nosotros queremos probar que es cero. Muy bien, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, podríamos tomar, por ejemplo, la fila, podríamos agarrar la fila 1. No, la fila 1 la podemos dejar igual. Podríamos agarrar, se me ocurre, chiquillos, la fila 2 y la separo en determinantes. Entonces, observen cómo va a funcionar esto. Para aplicar la linealidad, voy a marcar la que voy a separar. Vea que no las puedo hacer al mismo tiempo, tengo que hacerlas por separado. Entonces, la linealidad dice, mire, usted puede dejar X, Y, Z, aquí podría dejar X, Y, Z, la otra queda igual, X más 2, Y más 2, Z más 2, y la otra queda igual, X, Y, Z, pero quedaría 1, 1, 1, y aquí quedaría X más 2, Y más 2 y Z más 2. Entonces, observen, ¿verdad? Quiero que le presten atención. Vamos a marcarlo aquí con rojo. Entonces, observen que la X, ¿verdad? Quedó ahí y el 1 quedó por acá. Vean que estamos separando en ese sentido. Observen que aquí en color morado quedó la y aquí está la Y, aquí está el 1 y aquí está el 1. Y igual con la otra, ¿verdad? Lo voy a marcar en color negro. Como aquí está Z y aquí está el 1 y aquí está el 1. Pero observen lo importante. Yo me tengo que dar cuenta que lo hago de esta forma porque observen que esta fila y esta fila, ¿cómo son, chiquillos? Son iguales. Son iguales. Y si son iguales, ¿qué le va a pasar al determinante? Es igual a 0. Se vale 0. Entonces, aquí estamos muy felices porque al lograr esta separación, visualizamos este proceso. Ustedes pueden encargarse de probar con extensión de Laplace que así solita esa matriz da 0, pero la idea de las propiedades que vamos luego a generalizar es que logremos este objetivo. Dos filas iguales o una fila con ceros anula todo el determinante. Entonces, por el momento, créanme, no lo vamos a desarrollar, si no se nos hace muy largo. Muy bien, chiquillos, vamos con este otro lado. ¿Qué podríamos hacer? No piensen en pivoteo, digamos, los que han llevado el curso. ¿Podríamos hacer alguna otra separación? Esa es la pregunta. Sí, Ajá, ¿qué podríamos hacer aquí, estimado? podemos separarlos ahí, dejar la separación de lineal Muy bien, entonces, ¿me estás hablando de columna o de fila, lo que quieres separar? y la fila, la última fila. Muy bien, voy a marcarla en amarilla, ¿verdad? Entonces, vamos a marcar en amarillo y vamos a separar entonces en dos. Lo que yo no pinto en amarillo, recuerden que eso nos dio 0, pero lo que yo no pinto en amarillo se queda igual. Quiere decir que aquí queda X, Y, Z, X, Y, Z.
queda 1, 1, 1, 1, 1. ¿Y cómo separamos, estimado? ¿Qué se te ocurre? Podemos dejar X de Z en la primera determinante. X, Y, Z, ajá. ¿Y en la otra? 2 en el último determinante. Muy bien, excelente. Miren, ¿y qué observamos aquí, chiquillos? ¿Qué observamos con estas dos filas ahora? Que son nuevamente iguales. ¿Y eso qué significa? Que nos va a dar 0. Que nos va a dar 0. Excelente, muy bien. Y ya lo que nos queda es este determinante. ¿Qué podríamos hacer ahí? Hay dos filas iguales. No. No, qué triste, ¿verdad? Pero ustedes saben, yo les hago una pregunta. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. 2. Ah, entonces Rayman va, mire, esto es como Scooby-Doo cuando uno les quita el traje a los malos. Vean, en vez de ver un 2, Rayman podría ver un 2 por 1. En vez de ver un 2, Rayman podría ver un 2 por 1. En vez de ver este 2, yo podría ver un 2 por 1. ¿Y por qué estoy haciendo esto, chiquillos? ¿Qué pasa ahora? ¿Quién se repite en la fila? El 2. Ah, entonces Rayman podría sacar un 2 a esa fila y nos quedaría X, Y, Z, 1, 1, 1 y aquí ya nos quedaría 1 y 1 y 1. ¿Pero qué está pasando ahora? Que se repiten las filas, entonces estaría 0 el determinante. Exactamente. Uy, qué negro quedó eso. Entonces, para borrar eso, chiquillos, a ver si se logra borrar aquí. Sí, muy bien. Entonces, mejor lo marco aquí. Quiere decir que estas dos filas son iguales, entonces quiere decir que el determinante vale 0. Entonces, 0 más 0 más 0 quiere decir que el resultado final vale 0 y comprobamos que en efecto eso da totalmente 0. ¿Todo bien con este ejercicio? No sé si me entendieron. ¿Profe? Dígame. Profe, Ok, me habló primero un muchacho y luego una muchacha, que no veo los nombres. Primero el muchacho que me habló, ¿quién fue? Oscar. Oscar, dime, Oscar. Igual esa última fila yo la puedo ver como 1 más 1. Eh, esa O no estaría permitido. esa última fila, verla como 1 más 1. Sí, la que usted vio como un 2 por 1. Y Ah, entonces sí, sí, la sí, ya, podría ver también como 1 más 1. sí, sí, claro, tu configuración es correcta. Nada más que yo la convertí en 2 por 1 porque, digámosle, uno como es más mañoso, saca un 2 y ya le quedan los unos iguales. Si no, tenés que fracturar en otras dos matrices, ¿verdad? Sí, que igual las otras dos matrices me van a quedar en 0. Entonces, Ujú. Sí, ok. si usted hace eso en el examen, yo te lo reviso, no hay ningún problema. Perfecto. O sea, es nada más una cuestión de como de observar propiedades, en mi caso, ¿verdad? Pero perfecto totalmente lo que decís. Muy bien. Y la compañerita que me habló, ¿quién fue? Y luego Isaac. profe, ¿usted podría volverse a la anterior, por favor? A la presentación anterior. Sí. Vamos a ver. A este, señorita. Sí, es que en realidad, bueno, no sé si a los demás les dio, pero a mí me dio indefinido. Le dio indefinido. Sí, a mí también Ajá. me dio indefinido. Sí, Ah, profe, da con un número, Irreal o algo así. les da imaginario. da con un número Exacto, sí. complejo. Sí, Ah, profe, entonces, tiene razón. Ese resultado da poniendo el menos en el 9, pero como es un más, entonces el esa es la compañerito frustración. que me lo dijo estaba mal, entonces. Bueno, entonces no hay ningún problema. Vean, aquí lo que dicha que quede para efectos del video. Sí, díganme en eso, chiquillos, o me escriben, si les da vergüenza, escriben en privado y yo no les digo el nombre. Entonces, no, quiere decir que X les dio un número que no es real, eso es, ¿verdad? Lo que me dicen. Sí, 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 Entonces, correcto. profe. sí, entonces, bueno, aquí no tenemos un contexto. No me acuerdo si tenían solución para imaginar. Es que usualmente este texto antes uno empezaba con series numéricas y secuencias y números imaginarios y al final uno veía el tema de matrices, pero vamos a suponer que no hemos visto imaginarios, entonces voy a colocar que la solución entonces es vacía. Pero no pasa nada, sencillamente pues si hubiéramos hablado de los complejos, como aquí no tenemos restricción, tal vez tenía solución, pero ahorita pues vamos a colocar que la solución pues es vacía. ¿Está bien? Eso era mi compañera. Sí, señor. Muy bien, no sé quién me habló, pero muchas gracias. Stephanie, profe. Stephanie, excelente, Stephanie. ¿Segura? ¿Es usted?
Sí, señor. Sí, sí, es segura. De apellido segura. Bueno, muy bien. Entonces, excelente. Isaac, ¿tenías dudas sobre esta parte? Profe, sí, aquí en esta última diapositiva, donde usted sacó el 2, no tendríamos que especificar como que era la fila 3, no hace falta. No, no hace falta. Digámosle que a la hora de concatenarlo a partir de la igualdad, digámosle en el contexto del ejercicio, yo voy a entender de que a la hora de usted brincar acá, entonces te estás refiriendo al 2 que está repetido ahí. Digámosle, ya sin colorcitos, sin nada, no hay problema. Digámosle, si usted lo quiere hacer para efectos escritos, hágalo así, píntelo o hágale un círculo, o lo escribes en prosa. A continuación, podríamos extraer un 2 de la tercera fila. Con eso sería suficiente para mí, ¿está bien? Ah, profe, puro bien. No, no, con mucho gusto. ¿Alguien más levantó la mano? No, no, yo creo que no. Bueno, dudas, preguntas, chiquillos, ¿me puedo devolver? ¿Puedo volver a explicar alguna de este bandido? No se preocupen, no tengan miedo, no se apenen. Bueno, entonces ya vimos este bandidillo que con propiedades sale. Muy bien. Ah, ya terminamos, chiquillos. Qué emoción. Entonces, bueno, ahí queda el trabajo asincrónico. Es que lo que venía eran propiedades del determinante, pero eventualmente se nos pone un poquillo lejos. Bueno, y lo prometido es deuda, ¿verdad? Duramos 90 minutos. La idea es, pues, salir 10 minutos antes, que eso es lo que no me ha pasado en las otras clases. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran referirse, chiquillos, hasta este punto. Bueno, entonces lo que voy a hacer para... Todo bien, ahí me dicen. Dice todo claro, muchas gracias. Bueno, entonces nada más para ver si... Profe, Dígame. no, nada más para, con respecto a la tarea, usted la asigna por el TIC digital, ¿verdad? Entonces, Sí, entonces ok. yo lo que hago es, la asigno a test digital, les mando una noticia y se los escribo por Telegram. Para que no se les olvide. Nada Ok, más, todo entonces, perfecto. Nada más para terminar, a ver si entendimos. Entonces, chiquillos, si yo quiero calcular este determinante, vamos a ver si me entendieron la... sí, ya sé, sí, sí, hagámoslo así. 1, 4, 2 y 0. Y voy a ponerles chiquillos. Voy a ponerles que está aquí. Voy a ponerle un 0 aquí, un 4 y un 8. Entonces, si yo quiero calcular este determinante, se los pongo así para hacerlo rápido. Entonces, ¿cuál sería? Voy a ponerles aquí un 1. Ponerles aquí un 1. Entonces, sí, chiquillos, voy a ponerles otro. Voy a hacerles otra cosa aquí para endulzar la situación. Este es un determinante de 4 por 4. Entonces, con lo que vimos hoy, ¿cómo lo calcularía? ¿Cuál sería la recomendación para repasar lo de hoy? Tomando la fila 1 o la columna 4. Ok, busquen la fila o la columna que tengan más ceros. ¿Cuál quieres escoger, mi estimado? ¿Cuál fila o la columna? ¿Cuál quieres? Fila 1. Fila 1. Entonces dice el compañero, profe, calculemos la fila 1. Entonces, si yo agarro la fila 1, que es esa que está ahí, voy a pintárselas para practicar con uno de 4 por 4. Entonces quiere decir que el determinante sería, ojo, 5 por el determinante, ojo, 5 veces el determinante del cofactor de eliminar, ojo, vamos a ponerle A, por ponerle un nombre A, el determinante de esta matriz, de eliminar la fila 1 y la columna 1, entonces sería A11. Y luego observen que viene más 0 por, más 0 por, más 0 por, pero esos valores ni siquiera los vamos a calcular, porque como son un 0, solamente sobrevive el determinante de A sub 11. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí me entendieron esa idea? Sí, Entonces, profe. entonces, ¿quién quedaría? ¿Cuál determinante quedaría? Entonces, chiquillos, Bueno, por filas quedaría 1, 0, 0, 1, 0, 0, ajá, 4, 8, 0, 4, 8, 0, 1, 1, 1. 1, 1, 1. Muy bien, y listo. Ahora nos encargamos de calcular este determinante. Pero vean que ahora nos quedó un determinante de 3 por 3. Entonces, quiere decir que nos queda 5 por... ¿Y cómo calcularíamos este determinante de 3 por 3? ¿Qué haríamos? Calcular igual por la fila 1.
Muy bien, escogemos cualquier fila o columna, pero vamos a escoger entonces esta fila 1 y para calcularlo lo mismo de antes. Quiere decir que ahora vamos a eliminar o vamos a usar de pivote el 1, 1. Bueno, eso se llama pivote, por cierto. Se elimina fila 1, perdón, columna 1 y fila 1. Entonces me quedaría 5 por 1 por el determinante, ojo, el determinante de eliminar esa fila, esa columna. Pero vean que lo que me queda es 8, 0, 1 y 1. Y el resto son puros ceros, ¿verdad? Más 0 por. Pero como no están, entonces se quita. Entonces todo esto se quita. Y al final pues nos está quedando 5 por 1 por ese determinante. ¿Y cuánto nos da este determinante, chiquillos? 8. 8, ¿verdad? Porque solo dice 8 por 1 y 1 por 0, y no se cancela. Entonces, vean que en este caso nos queda 5 por 1 por 8 por 1 y este determinante nos está dando 40. Entonces, claro, aquí fue que les puse muchos ceros, pero lo que quiero que eventualmente entiendan es que la característica de al menos tener un determinante muy grande es tratar de buscar esas filas o columnas que tengan cero. Hay una cosa también que hice a propósito y es que el determinante que estoy calculando tiene una característica muy especial. Observen que aquí está la diagonal. ¿Qué pasa si yo multiplico los elementos de la diagonal, chiquillos? ¿Cuánto da? 40. 40. Oh, por Dios. Coincide con el determinante, ¿verdad? Entonces, si ustedes multiplican la diagonal, está dando 40. ¿Pero por qué está pasando esto? ¿Por qué sucedió que dio 40? ¿Qué es la diferencia? Mm, pista, ¿qué hay arriba de la diagonal? Porque todo lo que está arriba de la diagonal Puro son cero. Ajá, exactamente. Y eso tiene un nombre. La matriz que tiene arriba de la diagonal puros ceros, se llama una matriz triangular inferior. Esa es una matriz triangular inferior. Y siempre va a pasar esto, chiquillos, es una propiedad. Cuando una matriz es triangular, tanto inferior o superior, es decir, hay ceros por arriba de la diagonal o ceros por debajo de la diagonal, el determinante se calcula multiplicando solamente los elementos de la diagonal. Pues aquí probamos con extensión de Laplace que se llega rápido, pero si les aparece una de estas, ustedes miren, sean felices, ¿verdad? Porque solo tienen que multiplicar la diagonal. Entonces, la moraleja de hoy, terminando esta clase, es que cualquier determinante de una matriz triangular inferior o superior solo multiplican la diagonal. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, chiquillos, quiero que me calculen exactamente, estoy llenando con unos, pero quiero que me calculen el determinante de esta matriz. Entonces, observen que aquí está la diagonal y debajo de la diagonal tenemos puros ceros. Entonces, el determinante solamente va a ser 1 por 4 por 3 por 5. Pueden aplicar la extensión de Laplace y se llega a lo mismo que hicimos antes. Pero en este caso sería 4 por 3, 12, y 12 por 5 sería 60. Entonces, vean que es muy rápido. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿para qué nos está diciendo esto el profe? Bueno, porque resulta y sucede que con el pivoteo vamos a buscar calcular matrices triangulares como esta última, que sean superiores. ¿Por qué? Porque con pivoteo, si logramos construir matrices de este tipo, al final, pues solo multiplicamos la diagonal y va a ser mucho más rápido que usar la extensión de Laplace o calcularle ceros a las filas o a las columnas. ¿Todo bien hasta aquí, chiquillos, con este último ejercicio? No sé si hay dudas. de mi parte todo claro, profe. Bueno, está bien, lo vamos a creer. Muy bien, entonces, muy bien, cualquier cosa, entonces vayan practicando, vayan viendo los videos, no dejen las prácticas. Voy a ver si les programo la actividad. Para los que no han estado, la idea es hacerles, estoy pensando en que hagan un primer video, puede ser en parejas. Ahí pueden hablarse ustedes en el grupo. Si no se conocen, pues de ahí, tírenle en pelota, compañero. Para que puedan hacer un video explicando un tema de lo que es de estudio independiente. Entonces, esos no entran en examen, pero hay que evaluarlos para efectos del curso. Entonces, para que sepan más o menos la idea. Entonces, voy a hacer la rúbrica. Si me da tiempo, les hago la rúbrica. Si no, pues les voy a pedir que hagan un trabajo por escrito, un PDF y se sube al TEC digital, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de cómo estemos de cosas. Entonces, les aviso
para que cualquier cosa yo se los voy a tratar de publicar antes del viernes. Entonces, bueno, sería como entrega para la otra semana o el lunes de la otra semana, no este lunes, el que viene, para que tengan ese chance. Muy bien, entonces estamos en contacto, chiquillos. Muy buenas noches y que la pasen bonito, ¿verdad? Listo, gracias, profe. Bueno, chaito. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Se cuidan.